Hola, bienvenidas y bienvenidos a Las Hijas de Clio. Yo soy Rosario Neri y este video corresponde al tercer capítulo del audiolibro que les he estado leyendo, que se titula Una habitación propia, de Virginia Woolf. Y bueno, para que tengamos una idea de qué es lo que se habló o qué es lo que el autor habló en los capítulos anteriores, voy a mencionar algunos puntos del capítulo 2, que bueno, la autora está todavía con esta inquietud de conocer la naturaleza de la mujer, ¿no? Entonces, pues ella consideró buena idea ir al British Museum a consultar algunos libros, a consultar a algunos autores considerados renombrados, famosos, que han escrito sobre las mujeres, ¿no? Y ella se percata de una cosa que pues va a ser bastante relevante, que es sobre que estos autores escriben con cierta cólera, con cierto enojo, y ella se pregunta por qué estarán enojados, ¿no? Bueno, después ella ve que quizá la manera en cómo los hombres refieran a la mujer como un sexo pobre o un sexo débil es como una manera en cómo ellos pueden elevarse a sí mismos, cómo ellos consideran a la mujer inferior, moral e intelectualmente inferior, como una forma en que si ellas son inferiores, pues yo me alzo, ¿no? Como un tipo espejo. Al ver a ellas inferiores, yo soy superior. Entonces, ella es lo que dice que han sido como un espejo, ¿no? Para proyectar una falsa superioridad. Ahora, otra cosa que considero muy importante que el autor habló es sobre la importancia que tiene el que una mujer tenga dinero, ¿no? Ella se pregunta, ¿qué pasará si una mujer se deja de ver como el sexo pobre? Y bueno, ¿no? Empieza a sugestionarse que cuál es la importancia de que las mujeres se dejen de ver como ese sexo débil, como ese sexo pobre o inferior. Y otra cosa de la que ella se da mucho cuenta es que cuando ella se enoja al leer que muchos hombres dicen que las mujeres son moral e intelectualmente inferiores a los hombres, ella se da cuenta de que siente una cierta cólera, ¿no? Pero esta cólera se le baja cuando se percata de que ella no es pobre, de que ella afortunadamente recibe la herencia de su tía, que le ayuda a pues solventar sus gastos, y pues se da cuenta es que si una mujer recibe dinero, si las mujeres tienen dinero propio, por así decirlo, puede ayudar a contrarrestar esa ira que una mujer tiene. Y bueno, eso es en lo que ella se queda, y pues ello la va a llegar a concluir lo que pues parte de esta tesis que ella sostiene a lo largo de esta obra, que es que una mujer debe de tener dinero y una habitación propia para poder escribir novelas. Y pues prácticamente ahí fue donde nos quedamos. Y bueno, pues voy a empezar ahora con el capítulo 3. Y bueno, dice así. Capítulo 3. Me decepcionaba no haber vuelto a casa por la noche con alguna afirmación importante, algún hecho auténtico. Las mujeres son más pobres que los hombres por esto o aquello. Quizás ahora valdría más renunciar a ir en busca de la verdad y recibir en la cabeza una avalancha de opiniones caliente como la lava y descolorida como el agua de lavar platos. Sería mejor correr las cortinas, dejar afuera todas las distracciones, encender la lámpara, limitar la búsqueda y pedirle al historiador, que no registra opiniones sino hechos, que describiera las condiciones en que habían vivido las mujeres, no en todas las épocas pasadas, sino en Inglaterra en el tiempo de Isabel I, pongamos. Realmente, es un eterno misterio el por qué ninguna mujer escribió una palabra de aquella literatura extraordinaria cuando un hombre de cada dos, parece, tenía disposición para la canción o el soneto. ¿En qué condiciones vivían las mujeres?, me pregunté, porque la novela, es decir, la obra de imaginación, no cae al suelo como un guijarro, como quizás ocurra con la ciencia. La obra de imaginación es como una tela de araña. Está atada a la realidad, leve, muy levemente quizá, pero está atada a ella por las 4 puntas. A veces la atadura es apenas perceptible,
Las obras de Shakespeare, por ejemplo, parecen colgar, completas, por sí solas. Pero al estirar la tela por un lado, engancharla por una punta, rasgarla por en medio, uno se acuerda de que estas telas de araña no se hilan en el aire criaturas incorpóreas, sino que son obra de seres humanos que sufren y están ligadas a cosas groseramente materiales, como la salud, el dinero y las casas en que vivimos. Fui, pues, al estante donde guardaban los libros de historia y cogí uno de los más recientes, la historia de Inglaterra del profesor Trevelyan. Una vez más busqué mujeres en el índice. Encontré posición D y abrí el libro en la página indicada. El pegar a su mujer, leí, era un derecho reconocido del hombre y lo practicaban sin avergonzarse tanto las clases altas como las bajas. De igual modo, seguía diciendo el historiador, la hija que se negaba a casarse con el caballero que sus padres habían elegido para ella, se exponía a que la encerraran bajo llave, le pegaran y la zarandearan por la habitación sin que la opinión pública se escandalizara. El matrimonio no era una cuestión de afecto personal, sino de avaricia familiar, en particular entre las clases altas de caballeros. El noviazgo a menudo se formalizaba cuando ambas partes se hallaban en la cuna y la boda se celebraba cuando apenas habían dejado sus niñeras. Esto ocurría en 1470, poco después del tiempo de Chaucer. La referencia siguiente es sobre la posición de las mujeres unos 200 años más tarde, en la época de los Estuardo. Seguían siendo excepción las mujeres de la clase alta o media que elegían a sus propios maridos, y cuando el marido había sido asignado, era el amo y señor, cuando menos dentro de lo que permitían la ley y la costumbre. A pesar de ello, concluye el profesor Trevelyan, ni las mujeres ni las obras de Shakespeare ni las mencionadas en las memorias auténticas del siglo XVII, como las Bernays y las Watchinson, parecen carecer de personalidad o carácter. Desde luego, si nos paramos a pensarlo, sin duda Cleopatra sabía ir sola. Lady Macbeth, se siente uno inclinado a suponer, tenía una voluntad propia. Rosalinda, concluye uno, debió ser una muchacha atractiva. El profesor Trevelyan no dice más que la verdad cuando observa que las mujeres de las obras de Shakespeare no parecen carecer de personalidad ni de carácter. No siendo historiador, quizá uno podría suponer un poco más lejos y decir que las mujeres han ardido como faros en las obras de todos los poetas desde el principio de los tiempos. Clitemnestra, Antígona, Cleopatra, Lady Macbeth, Fedra, Gesida, Rosalinda, Desdémona, la duquesa de Malfi entre los dramaturgos. Luego, entre los prosistas, Millamant, Clarissa, Becky Sharp, Anna Karenina, Emma Bovary, Madame de Guermates. Los nombres acuden en tropel a mi mente y no evocan mujeres que carecían de personalidad o carácter. En realidad, si la mujer no hubiera existido más que en las obras escritas por los hombres, se la imaginaría uno como una persona importantísima, polifacética, heroica y mezquina, espléndida y sórdida, infinitamente hermosa y horrible a más no poder, tan grande como el hombre, mas según algunos. Pero esta es la mujer de la literatura. En realidad, como señala el profesor Trevelyan, la encerraban bajo llave, le pegaban y la zarandeaban por la habitación. De todo esto emerge un ser muy extraño, mixto. En el terreno de la imaginación tiene la mayor importancia. En la práctica es totalmente insignificante. Reina en la poesía de punta a punta del libro. En la historia casi no aparece. En la literatura domina la vida de los reyes y conquistadores. De hecho, era la esclava de cualquier joven cuyos padres le ponían a la fuerza un anillo en el dedo. Algunas de las palabras más inspiradas, de los pensamientos más profundos, salen en la literatura de sus labios. En la vida real, sabía apenas leer, apenas escribir, y era propiedad de su marido. Era desde luego un monstruo extraño en lo que resultaba de la lectura de los historiadores primero y de los poetas después. Un gusano con alas de águila,
el espíritu de la vida y la belleza en una cocina cortando cebo. Pero estos monstruos, por mucho que diviertan la imaginación, carecen de existencia real. Lo que debe hacerse para que la mujer cobre vida es pensar al mismo tiempo en términos poéticos y prosaicos, sin perder de vista los hechos. La mujer es Mrs. Martin, de 36 años, va vestida de azul, lleva un sombrero negro y zapatos marrones, pero sin perder de vista la literatura tampoco. La mujer es un recipiente donde fluyen y relampaguean perpetuamente toda clase de espíritus y fuerzas. Sin embargo, si se aplica este método a la mujer de la época de Isabel I, una rama de la iluminación falla. Le detiene a uno la escasez de conocimientos. No se sabe nada detallado, nada estrictamente verdadero y sólido sobre ella. La historia escasamente la menciona. Y de nuevo acudí al profesor Trevelyan para ver qué entendía él por historia. Leyendo los títulos de los capítulos, vi que entendía el Tribunal del Señorío y los métodos de cultivo en campo abierto, los cistercienses y la cría de corderos, las cruzadas, la universidad, la Cámara de los Comunes, la Guerra de los 100 años, la Guerra de las Rosas, los humanistas del Renacimiento, la disolución de los monasterios, la lucha agraria y religiosa, el origen del poder marítimo de Inglaterra, la Armada, etc. De vez en cuando se menciona alguna mujer determinada, alguna Elizabeth o alguna Mary, una reina o una gran dama. Pero de ningún modo hubieran podido las mujeres de la clase media, sin más en su haber de inteligencia y carácter, tomar parte en los grandes movimientos que constituyen, reunidos, la visión que tiene el historiador del pasado. Tampoco la encontraremos en ninguna colección de anécdotas. Aubrey apenas la menciona. Ella apenas habla de su propia vida y raramente escribe un diario. No existen más que un puñado de sus cartas. No dejó obras de teatro ni poemas que nos permitan juzgarla. Lo que se necesita, y por qué no la reúne algún estudiante de Newham o Girton, es una masa de información. ¿A qué edad se casaba la mujer? ¿Cuántos hijos solía tener? ¿Cómo era su casa? ¿Si tenía o no una habitación para sí sola? ¿Si cocinaba ella misma? ¿Si era probable que tuviera una sirvienta? Todos estos hechos deben de encontrarse en alguna parte, me imagino, en los registros de las parroquias y en los libros de cuentas. La vida de la mujer corriente de la época de Isabel I se encontraría dispersa en algún sitio, si alguien se quisiera molestar en reunir los datos y escribir un libro sobre este tema. ¿Sería ambicioso a más no poder? Pensé buscando en los estantes libros que no estaban allí, sugerir a las estudiantes de aquellos colegios famosos que reescribieran la historia, aunque confieso que, tal como está escrita, a menudo me parece un poco rara, irreal, desequilibrada. Pero ¿por qué no podrían añadir un suplemento a la historia, dándole, por ejemplo, un nombre muy discreto para que las mujeres pudieran figurar en él sin mayor impropiedad? Se las entrevé un instante en la vida de los grandes hombres, desapareciendo enseguida en la distancia, escondiendo a veces, creo, un guiño, una risa, quizás una lágrima. Y, después de todo, contamos con bastantes biografías de Jane Austen. Parece apenas necesario volver a estudiar la influencia de las tragedias de Joanna Baillie sobre la poesía de Edgar Allan Poe. Y, en lo que a mí respecta, no me importaría que cerraran al público durante un siglo al menos las casas que habitó y visitó Mary Russell Mitford. Pero lo que encuentro deplorable, proseguí pasando de nuevo revista por los estantes, es que no se sepa nada de la mujer antes del siglo XVIII. No dispongo en mi mente de ningún modelo al que pueda considerar bajo todos sus aspectos. Pregunto por qué las mujeres no escribían poesía en la época de Isabel I, y no estoy segura de cómo las educaban, de si les enseñaban a escribir, de si tenían salitas para su uso particular. No sé cuántas mujeres tenían hijos antes de cumplir los 21 años, ni, resumiendo, lo que hacían de las 8 de la mañana a las 8 de la noche. No tenían dinero, de esto no cabe duda, según el profesor Trevelyan.
Las casaban, les gustara o no, antes de que dejaran sus niñeras, a los 15 o 16 años a más tardar. Hubiera sido sumamente raro que una mujer hubiese escrito de pronto, pese a esta situación, las obras de Shakespeare, concluí. Y pensé en aquel anciano caballero, que ahora está muerto, pero que era un obispo, creo, y que declaró que era imposible que ninguna mujer del pasado, del presente o del porvenir tuviera el genio de Shakespeare. Escribió a los periódicos acerca de ello. También le dijo a una señora, que le pidió información, que los gatos en realidad no van al paraíso, aunque tienen, añadió, almas de cierta clase. ¿Cuántas cavilaciones le ahorraban a uno estos ancianos caballeros? ¿Cómo retrocedían, al acercarse ellos, las fronteras de la ignorancia? Los gatos no van al cielo. Las mujeres no pueden escribir las obras de Shakespeare. A pesar de todo, no pude dejar de pensar, mirando las obras de Shakespeare en el estante, que el obispo tenía razón, cuando menos en esto. Le hubiera sido imposible, del todo imposible, a una mujer escribir las obras de Shakespeare en la época de Shakespeare. Dejadme imaginar, puesto que los datos son tan difíciles de obtener, lo que hubiera ocurrido si Shakespeare hubiera tenido una hermana maravillosamente dotada, llamada Judith, pongamos. Shakespeare, él, fue sin duda, su madre era una heredera, a la escuela secundaria, donde quizás aprendió el latín, Ovidio, Virgilio y Horacio, y los elementos de la gramática y la lógica. Era, es sabido, un chico indómito que cazaba conejos en venado. Quizá mató a algún ciervo y tuvo que casarse, quizá algo más pronto de lo que hubiera decidido, con una mujer del vecindario que le dio un hijo un poco antes de lo debido. A raíz de esta aventura, marchó a Londres a buscar fortuna. Sentía, según parece, inclinación hacia el teatro. Empezó cuidando caballos en la entrada de los artistas. Encontró muy pronto trabajo en el teatro, tuvo éxito como actor y vivió en el centro del universo, haciendo amistad con todo el mundo, practicando su arte en las tablas, ejercitando su ingenio en las calles y hallando incluso acceso al palacio de la reina. Entretanto, su dotadísima hermana, supongamos, se quedó en casa. Tenía el mismo espíritu de aventura, la misma imaginación, la misma ansia de ver el mundo que él, pero no la mandaron a la escuela. No tuvo la oportunidad de aprender la gramática ni la lógica, ya no digamos de leer a Horacio ni a Virgilio. De vez en cuando cogía un libro, uno de su hermano quizás, y leía unas cuantas páginas. Pero entonces entraban sus padres y le decían que se zurciera las medias o vigilara el guisado y no perdiera el tiempo con libros y papeles. Sin duda hablaban con firmeza, pero también con bondad, pues eran gente acomodada que conocía las condiciones de vida de las mujeres y querían a su hija. Seguro que Judith era en realidad la niña de los ojos de su padre. Quizá garabateaba unas cuantas páginas escondidas en un altillo lleno de manzanas, pero tenía buen cuidado de esconderlas o quemarlas. Pronto, sin embargo, antes de que cumpliera 20 años, planeaban casarla con el hijo de un comerciante de lanas en el vecindario. Gritó que esta boda le era odiosa y por este motivo su padre le pegó con severidad. Luego paró de reñirla. Le rogó en cambio que no lo hiciera, que no lo avergonzara con el motivo de esta boda. Le daría un collar o unas bonitas enaguas, dijo, y había lágrimas en sus ojos. ¿Cómo podía Judith desobedecerle? ¿Cómo podía romperle el corazón? Solo la fuerza de su talento la empujó a ello. Hizo un paquetito con sus cosas. Una noche de verano se descolgó una cuerda por la ventana de su habitación y tomó el camino de Londres. Aún no había cumplido los 17 años. Los pájaros que cantaban en los setos no sentían la música más que ella. Tenía una gran felicidad, el mismo talento que su hermano, para captar la musicalidad de las palabras. Igual que él, sentía inclinación al teatro. Se colocó junto a la entrada de los artistas. Quería actuar, dijo. Los hombres le rieron a la cara. El director, un hombre gordo con labios colgantes, soltó una risotada. Bramó algo sobre perritos que bailaban y mujeres que actuaban. Ninguna mujer, dijo, podía ser en modo alguno actriz.
insinuó. ¿Ya suponéis qué? Judith no pudo aprender el oficio de su elección. ¿Podía siquiera ir a cenar a una taberna o pasear por las calles a la medianoche? Sin embargo, ardía en ella el genio del arte, un genio ávido de alimentarse con abundancia del espectáculo de la vida de los hombres y las mujeres y del estudio de su modo de ser. Finalmente, pues era joven y se parecía curiosamente al poeta, con los mismos ojos grises y las mismas cejas arqueadas, finalmente Nick Green, el actor-director, se apiadó de ella, se encontró encinta por obra de este caballero y, ¿quién puede medir el calor y la violencia de un corazón de poeta apresado y embrollado en un cuerpo de mujer? Y finalmente se mató una noche de invierno y yace enterrada en una encrucijada donde ahora paran los autobuses, junto a la taberna del Elephant and Castle. Esta vendría a ser, creo, la historia de una mujer que en la época de Shakespeare hubiera tenido el genio de Shakespeare. Pero por mi parte estoy de acuerdo con el difunto obispo, si es que era tal cosa. Es impensable que una mujer hubiera podido tener el genio de Shakespeare en la época de Shakespeare, porque genios como el de Shakespeare no florecen entre los trabajadores, los incultos, los sirvientes. No florecieron en Inglaterra entre los sajones ni entre los britanos. No florecen hoy en las clases obreras. ¿Cómo, pues, hubieran podido florecer entre las mujeres, que empezaban a trabajar, según el profesor Trevelyan, apenas fuera del cuidado de sus niñeras, que se veían forzadas a ello por sus padres y el poder de la ley y las costumbres? Sin embargo, debe de haber existido un genio de alguna clase entre las mujeres, del mismo modo que debe de haber existido en las clases obreras. De vez en cuando resplandece una Emily Brontë o una Robert Burns y revela su existencia, pero nunca dejó su huella en el papel. Sin embargo, cuando leemos algo sobre una bruja zambullida en agua, una mujer poseída de los demonios, una sabia mujer que vendía hierbas o incluso un hombre muy notable que tenía una madre, nos hallamos, creo, sobre la pista de una novelista malograda, una poetisa reprimida, alguna Jane Austen, muda y desconocida, alguna Emily Brontë que se machacó los sesos en los páramos o anduvo haciendo muecas por las carreteras, enloquecida por la tortura en que su don la hacía vivir. Me aventuraría a decir que Annon, que escribió tantos poemas sin firmarlos, era a menudo una mujer. Según sugiere, creo, Edward Fitzgerald, fue una mujer quien compuso las baladas y las canciones folclóricas, canturreándolas a sus niños, entreteniéndose mientras hilaba o durante las largas noches de invierno. Quizá esto sea cierto, quizá sea falso, quién lo sabe, pero lo que sí me pareció a mí, repasando la historia de la hermana de Shakespeare, tal como me la había imaginado, definitivamente cierto, es que cualquier mujer nacida en el siglo XVI con un gran talento se hubiera vuelto loca. Se hubiera suicidado, hubiera acabado sus días en alguna casa solitaria en las afueras del pueblo, medio bruja, medio hechicera, objeto de temor y burlas. Porque no se necesita ser un gran psicólogo para estar seguro de que una muchacha muy dotada, que hubiera tratado de usar su talento para la poesía, hubiera tropezado con tanta frustración, de que la demás gente le hubiera creado tantas dificultades y lo hubieran torturado y desgarrado de tal modo sus propios instintos, contrarios, que hubiera perdido la salud y la razón. Ninguna muchacha hubiera podido marchar a pie a Londres, colocarse junto a la entrada de los artistas y obtener a toda costa que la recibiera el actor-director, sin que ello le representara una gran violencia y sin sufrir una angustia quizá irracional, pues es posible que la castidad sea un fetiche inventado por ciertas sociedades por algún motivo desconocido, pero aún así inevitable. La castidad tenía entonces, sigue teniendo hoy en día, una importancia religiosa en la vida de una mujer y se ha envuelto de tal modo de nervios e instintos que para liberarla y sacarla a la luz se requiere de un coraje muy poco corriente. Vivir una vida libre en Londres en el siglo XVI
hubiera representado para una mujer que hubiese escrito poesía y teatro una tensión nerviosa y un dilema tales que posiblemente la hubiesen matado. De haber sobrevivido, cuanto hubiese escrito hubiese sido retorcido y deformado, al proceder de una imaginación tensa y mórbida. Y, sin duda alguna, pensé mirando los estantes en que no había ninguna obra de teatro escrita por una mujer, no hubiera firmado sus obras. Este refugio lo hubiera indudablemente buscado. Un residuo del sentido de castidad es lo que dictó la anonimidad a las mujeres hasta fecha muy tardía del siglo XIX. Currer Bell, George Eliot, George Sand, víctimas todas ellas de una lucha interior como revelan sus escritos, trataron sin éxito de velar su identidad tras un nombre masculino. Así honraron la convención, que el otro sexo no había implantado, pero sí liberalmente animado. La mayor gloria de una mujer es que no hablen de ella, dijo Pericles, un hombre, él, del que se habló mucho, del que la publicidad en las mujeres es detestable. La anonimidad corre por sus venas, el deseo de ir veladas todavía las posee. Ni siquiera ahora les preocupa tanto como a los hombres la salud de su fama, y hablando en general, pueden pasar cerca de una lápida funeraria o una señal de carretera sin sentir el deseo irresistible de grabar en ellos su nombre como Alf, Bert o Chas. Se ven forzados a hacer en obediencia a su instinto, que les murmura cuando se ve pasar a una bella mujer o a un simple perro. Ce chien est à moi. La traducción es ese perro es mío. Y, naturalmente, puede no ser un perro. Pensé acordándome de Parliament Square, Le Siège Allée y otras avenidas. Puede ser un trozo de tierra o un hombre con pelo negro y rizado. Una de las grandes ventajas del ser mujer es el poder cruzar en la calle hasta con una hermosa negra sin desear hacer de ella una inglesa. Esta mujer, pues, nacida en el siglo XVI con talento para la poesía, era una mujer desgraciada, una mujer en lucha contra sí misma. Todas las circunstancias de su vida, todos sus propios instintos eran contrarios al estado mental que se necesita para liberar lo que se tiene en el cerebro. Pero, ¿cuál es el estado mental más propicio al acto de creación?, me pregunté. ¿Puede uno formarse una idea del estado mental que favorece y hace posible esta extraña actividad? Aquí abrí el volumen que contenía las tragedias de Shakespeare. ¿Cuál era el estado mental de Shakespeare cuando escribió, por ejemplo, El Rey Lear o Antonio y Cleopatra? Sin duda era el estado mental más favorable a la poesía en que jamás nadie se ha hallado. Pero el propio Shakespeare nunca dijo nada de su estado mental. Solo sabemos por una feliz casualidad que jamás tachaba un verso. De hecho, el artista nunca dijo nada de su propio estado mental hasta el siglo XVIII. Rousseau quizá fue el primero. En todo caso, allá por el siglo XIX la costumbre del autoanálisis se había generalizado de tal modo que los hombres de letras solían describir sus estados mentales en confesiones y autobiografías. También se escribían sus vidas y después de su muerte se publicaban sus cartas. Por tanto, aunque no sepamos por qué experiencias pasó Shakespeare al escribir El Rey Lear, sí sabemos por cuáles pasó Carlyle al escribir La Revolución Francesa y Flaubert al escribir Madame Bovary. ¿Y qué tormento sufrió Keats tratando de escribir poesía pese a la cercanía de la muerte y la indiferencia del mundo? Y así se da uno cuenta, gracias a esta abundantísima literatura moderna de confesión y autoanálisis, que escribir una obra genial es casi una proeza de una prodigiosa dificultad. Todo está en contra de la probabilidad de que salga entera e intacta de la mente del escritor. Las circunstancias materiales suelen estar en contra. Los perros ladran, la gente interrumpe, hay que ganar dinero, la salud falla. La notoria indiferencia del mundo acentúa además estas dificultades y las hace más pesadas aún de soportar. El mundo no le pide a la gente que escriba poemas, novelas, ni libros de historia. No los necesita.
No le importa nada que Flaubert encuentre o no la palabra exacta, ni que Carlyle verifique escrupulosamente tal o cual hecho. Naturalmente, no pagará por lo que no quiere. Y así, el escritor Keats, Flaubert, Carlyle sufre, sobre todo durante los años creadores de la juventud, toda clase de perturbaciones y desalientos. Una maldición, un grito de agonía sube de estos libros de análisis y confesión. Grandes poetas muertos en su tormento. Esta es la carga que lleva su canción. Si algo sale a la luz a pesar de todo, es un milagro y es probable que ni un solo libro nazca entero y sin deformidades, tal como fue concebido. Pero, para la mujer, pensé mirando los instantes vacíos, estas dificultades eran infinitamente más terribles. Para empezar, tener una habitación propia, ya no digamos una habitación tranquila y a prueba de sonido, era algo impensable aún a principios del siglo XIX, a menos que los padres de la mujer fueran excepcionalmente ricos o muy nobles. Ya que sus alfileres, que dependían de la buena voluntad de su padre, solo le alcanzaban para el vestir, estaba privada de pequeños alicientes al alcance hasta que hombres pobres como Keats, Tennyson o Carlyle, una gira a pie, un viajecito a Francia o un alojamiento independiente que, por miserable que fuera, les protegía de las exigencias y tiranías de su familia. Estas dificultades materiales eran enormes, peores aún eran las inmateriales. La indiferencia del mundo, que Keats, Flaubert y otros han encontrado tan difícil de soportar, en el caso de la mujer no era indiferencia, sino hostilidad. El mundo no le decía a ella, como le decía a ellos, escribe si quieres, a mí no me importa. El mundo le decía a ella con una risotada, ¿escribir? ¿Para qué quieres tú escribir? En este asunto, las estudiantes de psicología de Newham y Girton podrían sernos de alguna ayuda, pensé mirando de nuevo los estantes vacíos, porque sin duda va siendo hora de que alguien mida el efecto del desaliento sobre la mente del artista, del mismo modo que he visto una compañía de productos lácteos medir el efecto de la leche corriente y la leche de grado A sobre el cuerpo de la rata. Pusieron 2 ratas juntas en una jaula, y de las 2, una era furtiva, tímida y pequeña, y la otra lustrosa, resuelta y grande. Ahora bien, ¿qué les damos de comer a las mujeres artistas?, pregunté, acordándome, me imagino, de aquella cena a base de ciruelas, pasas y flan. Para contestar esta pregunta, me bastó abrir el periódico de la noche y leer que Lord Birkenhead opina que... Pero, bien mirado, no me voy a molestar en copiar lo que opina Lord Birkenhead de lo que escriben las mujeres. Lo que dice el Dean Inge lo voy a dejar de lado. El especialista de Harley Street puede despertar si quiere los ecos de Harley Street con sus vociferaciones. No levantará un solo pelo de mi cabeza. Citaré, sin embargo, a Mrs. Oscar Browning, porque Mr. Oscar Browning fue en un tiempo una gran autoridad en Cambridge y solía examinar a las estudiantes de Girton y Newham. Mr. Oscar Browning dijo, según parece, que la impresión que le quedaba en la mente tras corregir cualquier clase de exámenes era que, dejando de lado las notas que pudieran poner, la mujer más dotada era intelectualmente inferior al hombre menos dotado. Tras decir esto, Mr. Browning volvió a sus habitaciones, y lo que sigue es lo que hace tomarle cariño y le convierte en una personalidad humana de cierta categoría y majestad. Volvió, a sus habitaciones y encontró a un mozo de establo acostado en su sofá. Un puro esqueleto, sus mejillas eran cavernosas y de color enfermizo, sus dientes negros y no parecía poder valerse de sus miembros. «Es Arturo», dijo Mr. Browning, «un chico realmente encantador y muy inteligente». Siempre me parece que estos 2 cuadros se completan. Y, por suerte, en esta época de biografías, los 2 cuadros a menudo se completan, efectivamente, y podemos interpretar las opiniones de los grandes hombres basándonos no solo en lo que dicen, sino también en lo que hacen. Pero si bien esto es posible ahora,
Semejantes opiniones salidas de los labios de gente importante 50 años atrás debieron de sonar terribles. Supongamos que un padre, por los mejores motivos, no deseara que su hija se marchara de casa para ser escritora, pintora o dedicarse al estudio. Ve lo que dice Mr. Oscar Browning. Hubiera dicho, y Mr. Oscar Browning no era el único. Había la Saturday Review. Había Mr. Gregg. La esencia de la mujer, dice Mr. Gregg con énfasis, es que el hombre la mantiene y ella le sirve. Eran legión los hombres que opinaban que, intelectualmente, no podía esperarse nada de las mujeres. Y aunque su padre no le leyera en voz alta estas opiniones, cualquier chica podía leerlas en su propia cuenta. Y esta lectura, aun en el siglo XIX, debió de mermar su vitalidad y tener un profundo efecto sobre su trabajo. Siempre estaría oyendo esta afirmación. No puedes hacer esto, eres incapaz de lo otro, contra la que tenía que protestar, que debía refutar. Probablemente este germen no tiene ya mucho efecto en una novelista, porque ha habido mujeres novelistas de mérito, pero para las pintoras sin duda sigue teniendo cierta virulencia, y para las compositoras, me imagino, todavía hoy debe de ser activo y venenoso en extremo. La compositora se halla en la situación de la actriz en la época de Shakespeare. Nick Greene, pensé, recordando la historia que había inventado sobre la hermana de Shakespeare, dijo que una mujer que actuaba le hacía pensar en un perro que bailaba. Johnson repitió esta frase 200 años más tarde, refiriéndose a las mujeres que predicaban. Y aquí tenemos, dije, abriendo un libro sobre música, las mismísimas palabras usadas de nuevo en este año de gracia de 1928, el año en el que escribe Virginia, aplicadas a las mujeres que tratan de escribir música. Acerca de Mildred Taillefer, solo se puede repetir la frase del Dr. Johnson acerca de las predicadoras, trasladándola a términos musicales. Señor, una mujer que compone es como un perro que anda sobre sus patas traseras. No lo hace bien, pero ya sorprende que pueda hacerlo en absoluto. Con tal exactitud se repite la historia. Así pues, concluí cerrando la biografía de Mr. Oscar Browning y empujando a un lado los demás libros. Está bien claro que ni en el siglo XIX se alentaba a las mujeres a ser artistas. Al contrario, se las desairaba, insultaba, sermoneaba y exhortaba. La necesidad de hacer frente a eso, de probar la falsedad de lo otro, debe de haber puesto su mente en tensión y mermando su vitalidad. Porque aquí nos acercamos de nuevo a este interesante y oscuro complejo masculino que ha tenido tanta influencia sobre el movimiento feminista. Este deseo profundamente arraigado en el hombre no tanto de que ella sea inferior, sino más bien de él ser superior. Este complejo que no solo le coloca, mire uno por donde mire, a la cabeza de las artes, sino que le hace interceptar también el camino de la política, incluso cuando el riesgo que corre es infinitesimal y la peticionaria humilde y fiel. Hasta Lady Westbrook, recordé, pese a toda su pasión por la política, debe inclinarse humildemente y escribir a Lady Granville Leveson Grower. Pese a toda mi violencia en asuntos políticos y a lo mucho que charlo sobre este tema, soy perfectamente de acuerdo con usted de que no corresponde a una mujer meterse en esto o en cualquier otro asunto serio, salvo para dar su opinión, si se la piden. Y pasa a dar rienda suelta a su entusiasmo en un terreno donde no tropieza con ningún obstáculo, el tema importantísimo del primer discurso de Lord Granville en la Cámara de los Comunes. Es un espectáculo realmente raro, pensé. La historia de la oposición de los hombres a la emancipación de las mujeres es más interesante, quizá, que el relato de la emancipación misma. Podría escribirse sobre ello un libro divertido si algún estudiante de Girton o Newham reuniera ejemplos y dedujera una teoría, pero necesitaría gruesos guantes para cubrir sus manos y barras de oro sólido para protegerse. Pero lo que hoy nos divierte, pensé cerrando el libro de Lady Westbrook, en un tiempo tuvo que tomarse desesperadamente en serio.
Opiniones que ahora uno pega en un cuaderno titulado Kirikiku y guarda para leerlas a selectos auditorios una noche de verano. Un día arrancaron lágrimas, os lo aseguro. Muchas de vuestras abuelas, de vuestras bisabuelas, lloraron hasta saciarse. Florence Nightingale gritó de angustia. Además, os cuesta poco a vosotras, que habéis logrado ir a la universidad y contáis con salitas particulares, decir que el genio no debe tener en cuenta esta clase de opiniones, que el genio debe de estar por encima de lo que dicen de él. Por desgracia, es precisamente a los hombres y mujeres geniales a quienes más pesa lo que dicen de ellos. Pensad en Keats, pensad en las palabras que hizo grabar en su tumba, pensad en Tennyson, pensad. Pero no necesito multiplicar los ejemplos del hecho innegable, por desafortunado que sea, de que por naturaleza al artista le importa excesivamente lo que dicen de él. Siembra en la literatura los naufragios de hombres a quienes importaron más de lo razonable las opiniones ajenas. Y esta susceptibilidad del artista es doblemente desafortunada, pensé, volviendo a mi encuesta original sobre el estado mental más propicio al trabajo creador. Porque la mente del artista, para lograr realizar el esfuerzo prodigioso de liberar entera e intacta la obra que se halla en ella, debe ser incandescente, como la mente de Shakespeare, pensé, mirando el libro que estaba abierto en Antonio y Cleopatra. No debe de haber obstáculo en ella, ningún cuerpo extraño inconsumido. Porque aunque digamos que no sabemos nada del estado mental de Shakespeare, al decir esto ya decimos algo del estado mental de Shakespeare. Si sabemos tan poco de Shakespeare, comparado con Donne, Ben Jonson o Milton, es porque nos esconde sus rencores, sus hostilidades, sus antipatías. No nos detiene ninguna revelación que nos recuerde al escritor. Todo deseo de protestar, predicar, pregonar un insulto, sentar una cuenta, hacer al mundo testigo de una dificultad o una queja, todo esto ha ardido en su mente y se ha consumido. Si algún ser humano ha logrado dar expresión completa en su obra, ha sido Shakespeare. Si ha habido jamás alguna mente incandescente que no conociera los obstáculos, pensé, mirando de nuevo los estantes, ha sido la mente de Shakespeare. Y bueno, con esto terminamos este primer capítulo de este libro titulado Una habitación propia de Virginia Woolf. Y bueno, voy a hacer una pequeña recapitulación de este capítulo. Y bueno, particularmente a mí me encanta este capítulo, el capítulo 3, de hecho podría decir que es mi favorito, porque ya mete un poco más, o más bien mete a lo que es la tarea de las historiadoras, los historiadores, y le pregunta a un historiador, lee un libro de un historiador que es Trevelyan, y bueno, él ve cómo, o en su texto ve cómo era la vida de las mujeres, ya no solo en toda la historia, sino en una parte, por ejemplo, en el reinado de Isabel I, ¿no? Cómo la mujer no tenía, pues ya ni siquiera autonomía, ¿no? Sino que la casaban a la fuerza, que desde que nacía ya le establecían un marido, que no tenía dinero, que estaba destinada a ser madre, criar hijos, atender a los hombres. Y bueno, pues prácticamente eso es lo que ve ella. Y a él le parece algo extraño, ¿no? Como en la poesía hay muchos autores que enaltecen las figuras de las mujeres, ¿no? En donde, por ejemplo, ponen a Fedra, ponen a Antígona, ponen a Cleopatra, ponen a Lady Macbeth como una figura un poco enaltecida, pero en la historia las mujeres no aparecen. Entonces, pues prácticamente ve eso, ¿no? Como también hace un ejercicio de imaginación muy, muy, muy interesante, que es, ¿qué hubiera pasado si Shakespeare tuviera una hermana que tuviera el mismo genio que él para escribir? Pero cómo le hubiera resultado, ¿no? Porque Shakespeare como hombre pues pudo salir a Londres, pudo llegar incluso hasta el Palacio de la Reina, pero ella si hubiera tenido o hubiera hecho lo mismo que Shakespeare, pues hubiera terminado violada incluso, y hubiera terminado loca
o suicidándose. ¿Por qué? Porque el hombre siempre ha visto a la mujer como pues un sexo incapaz de escribir en este caso, ¿no? Entonces, pues sí, hace este ejercicio de cómo se ha visto o cómo se le ha reprimido a la mujer ciertas actividades, tanto artísticas como intelectuales, y pues cómo ve esto, cómo ve que estas cosas exteriores, por así decirlo, afectan en la escritura de las mujeres y cómo puede afectar en la escritura de los novelistas, ¿no? Porque ella al final dice, es que en las obras de Shakespeare no vemos ninguna protesta, no vemos ninguna queja. ¿Por qué? Porque pues Shakespeare se encontraba en un estado mental tranquilo, por así decirlo. En cambio, en las mujeres, en muchas novelas vemos cómo ellas protestan, cómo ellas están también enojadas. ¿Por qué? Porque su estado mental, porque las circunstancias en las que ellas se encuentran hacen que plasmen esa ira en su escritura, ¿no? Entonces, pues sí, justamente se está viendo eso, como a lo largo de la historia las mujeres tanto han sido vistas como un sexo inferior, como un sexo pobre, y aunque no lo hayan establecido, siempre se le ha tratado de recordar que una mujer no puede ser artista, que una mujer no puede escribir y que una mujer solamente tiene que dedicarse a ser madre y atender a los hombres, no puede ir más allá, porque esto atentaría contra la misma superioridad que ellos tanto intentan pues enaltecer, ¿no? Y bueno, pues esto a mí la verdad me parece fascinante cómo hace este ejercicio de la hermana de Shakespeare y cómo empieza a hacer este análisis incluso histórico Virginia Woolf, ¿no? Pero bueno, pues en esto nos quedamos. Y pues nada, espero poder seguir más seguido los videos de este audiolibro. Espero les esté gustando y si tienen alguna sugerencia o algún comentario, pues lo dejen aquí en los comentarios de YouTube. Esperamos que se puedan seguirnos, que nos puedan seguirnos a Ori y a mí en las redes sociales que tenemos, en Instagram, Facebook y TikTok estamos así como Las Hijas de Clio, e igual en YouTube estamos como Hijas de Clio, y pues espero que se puedan suscribir y que sigan también al pendiente de los videos que tenemos con las invitadas. Y pues nada, nos vemos en el siguiente video.